enemigos que trascienden el tiempo. Hoy vamos a revisar los tomos 2 y 3 de Rurouni Kenshin y vamos a empezar revisando la edición de estos tomos. En cuanto al tomo número 2 tendremos una ilustración de Kurogasa, teniendo de fondo estos elementos de la luna y de algunas plantas, nuevamente teniendo barniz a registro en el título de la obra, el número de volumen y el autor, además de tenerlo también en el título de este volumen. En cuanto al lomo, tendremos nuevamente los mismos elementos, el título, subtítulo, número de volumen, el autor, el logo de Panini Manga y la continuación de la espada de Kenshin, teniendo nuevamente el barniz en el título de la obra, el número de volumen y el autor. Y ahora si pasamos a la contraportada, tendremos la contraportada bastante limpia, donde únicamente tendremos el barniz nuevamente en el título, volumen y el autor, teniendo nuevamente pestaña asignada a comparación del de la portada, que únicamente deja ver parte del dibujo que hacía falta en esta misma, teniendo en la edición interna un redibujo del personaje que se encontraba en la portada, con nuevamente algunas explicaciones más y ciertos detalles en la parte de la contraportada de la edición interna. En cuanto a la edición del tomo número 3, tendremos en la portada a algunos personajes que pertenecen al Oniwa Banshu, el cual veremos presentado en el tomo número 2 y en parte de este tomo número 3. Nuevamente sobre estos detalles de plantas, y en este caso únicamente tendremos barniz en el título, el número del volumen y el autor, faltando el barniz que haría falta en los distintos nombres de los personajes y del título de este volumen. Ya pasando al lomo, pues vemos nuevamente lo mismo con los barnices en el título, el número del volumen y el autor y la continuación de la espada. Y la contraportada pues exactamente igual con los barnices en los mismos elementos, teniendo nuevamente en la pestaña de la portada el restante del dibujo de esta parte. Y en cuanto a la edición interna, pues nuevamente tendremos redibujos de los personajes de la sobrecubierta, en este caso un redibujo para cada uno de los presentes que estuvieron ahí, siempre con sus detalles y ciertas anotaciones del autor. En cuanto a los lomos, aquí podemos ver que sigue muy bien la continuación de la espada de Kenshin. Aquí los tengo alineados en la parte de abajo, así que esperemos que el resto pues sigan igual, para poder tener lo más parejita posible la espada de Kenshin cuando termine esta colección. En cuanto a la edición interna del tomo número 2, nos encontraremos nuevamente una ilustración del personaje que se encontraba en la portada, y en la parte de atrás pues los elementos que acompañaban a este mismo, no teniendo en el resto del volumen ninguna página de color, aunque en realidad tampoco parece que hagan falta. Mientras que en el tomo número 3 nuevamente tenemos la ilustración de los personajes de la portada, los elementos que se encontraban de fondo, pero esta sí contiene una página de color en el contenido propio del volumen. Y además de ello, un acto especial que parecen ser parte de los pilotos con los que desarrollaron la historia principal. Entonces ahora sí, vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos tomos. En cuanto a la historia del tomo número 2, la primera parte del tomo se centrará en Kurogasa, o el sombrero negro, quien en un principio se nos presenta como un asesino que está buscando y aniquilando a distintos políticos y representantes del gobierno, lo que hace que la policía busque a Kenshin y su grupo para que éste pueda apoyarlos a darle caza, que luego de una pequeña pelea utilizada para conocer un poco sobre este mismo, logra escapar para decidir que su siguiente presa será Kenshin. Pero Kenshin, en lugar de esperar por él, sale en su búsqueda, momento en el que Kaoru se junta con él para hablar, pero resultando en el secuestro de esta por parte de Kurogasa, teniendo como resultado una pelea suave al inicio, pero que debido a un altercado con Kaoru, realizado por Kurogasa, Kenshin empieza a mostrar su verdadero potencial, resultando en la clara victoria de este, y entregándonos así una revelación interesante por parte de Kurogasa sobre las acciones que estaba realizando y que posiblemente hagan parte de la trama en el futuro. Y ya para terminar este tomo se agregará un nuevo personaje sobre el cual girarán nuevos acontecimientos. Aquí seguiremos a Kenshin y a Sano, que se encuentran en una casa de apuestas, y mientras estos se encuentran jugando y divirtiéndose por ahí, aparece Megumi, el nuevo personaje, la cual se encuentra siendo perseguida por algunos individuos que son ahuyentados por Kenshin y por Sano, por lo que ésta termina acompañándolos en busca de protección, y que luego de un pequeño incidente se conoce quién es el perseguidor de Megumi, el cual resulta ser Kanryo, que digamos es una especie de empresario del área donde ellos viven. Pero Kenshin y su grupo no fueron los únicos que vieron a Kanryo, ya que ellos los vieron también a ellos, mandando así a sus hombres a atacar a Kenshin y su grupo, para poder tener de vuelta a Megumi. Pero a pesar de ello, pues esto no resulta del todo bien, tanto para los hombres de Kanryo como para algunos del grupo de Kenshin, pero que sí nos dejará con un poco más de contexto alrededor de Megumi.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Megumi y del grupo de Kenshin, esta termina regresando con Kanryo, bajo amenazas de cosas que podrían pasarle al grupo de Kenshin y al dojo donde viven. Pero como es obvio, Kenshin no la dejará irse así porque sí. Ahora sí pasamos al tomo número 3, el grupo de Kenshin entrará directamente a la mansión de Kanryo buscando a Megumi. Y mientras estos se encuentran peleando con algunos de los hombres de Kanryo de bajo rango, veremos un poco de la interacción entre Megumi, Kanryo y el Capitán Aoshi, un personaje que veremos un poco más adelante, pasando seguidamente a una secuencia de peleas con algunos hombres de Kanryo, pero en este caso los que son de alto rango, y que aquí conoceremos como el grupo de Oniwa Banshu, que actualmente se conocerían como ninjas, que estaban encargados de proteger el castillo de Osaka durante la restauración. Primeramente veremos una pelea bastante intensa entre Hanya y Kenshin, pasando a una segunda pelea entre Shikiyo y Sano, que momentáneamente quedará en segundo plano para hacer que Kenshin pueda llegar hasta el Capitán Aoshi y con Megumi. Llegados a la pelea entre Aoshi y Kenshin, veremos una pelea sumamente intensa, donde veremos a Kenshin arrastrado hasta tal punto de casi perder la pelea, pero donde también conoceremos un poco sobre el Capitán Aoshi, el Oniwa Banshu y algunos de sus miembros. Sin embargo, la pelea pues sigue aumentando en intensidad cada vez más, logrando hasta un punto donde por fin logran vencer momentáneamente al Capitán Aoshi. Pero cuando íbamos a conocer un poco más del pasado del Capitán, en el momento de la restauración, aparece Kanryo, que luego de todo lo que ha pasado, simplemente quiere eliminar a todos para poder llevar sus negocios en paz. Por lo que el grupo de Kenshin y el Oniwa Banshu se unirán para poder pelear contra Kanryo, teniendo algunas bajas de parte del Oniwa Banshu, pero terminando este tomo en el momento donde parece que por fin lograron vencerlo. Entonces esto fue todo por la review de los tomos 2 y 3 de Rurouni Kenshin. Espero que les haya gustado, si es así pues ahí se dejan un su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos y no olviden de suscribirse. ¡Órale!